La verdad está ahí afuera, alegaba una famosa serie de televisión que nos invitaba a pensar que no solo podría haber vida extraterrestre, sino que estaríamos siendo visitados por ellos. En el episodio de hoy veremos desde la teoría que la luna es artificial hasta quiénes son los misteriosos 9. Esto es, 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Episodio 8. Número 1. Las abducciones ET y la ciencia. Las historias sobre abducciones extraterrestres han sido un elemento básico de la cultura moderna durante décadas, pero la ciencia generalmente las ignoró hasta la década de 1990. Fue entonces cuando el psiquiatra de Harvard, el Dr. John Mack, comenzó su propia investigación. En 1961, el matrimonio de Betty y Barney Hill contó una historia inaudita sobre su secuestro y traslado en una nave espacial. En los años siguientes, surgieron miles de otros casos que inspiraron la literatura de la época, dando origen a muchos libros y películas que casi todos conocemos. Lo que faltaba era una atención científica seria. Eso cambió cuando el psiquiatra de Harvard, el Dr. John Mack, un académico brillante, ganador de un premio Pulitzer, dio inicio a su propia investigación, donde conoció y entrevistó a cientos de supuestas abducciones y llegó a la conclusión de que sus historias eran ciertas. Había evidencia, dijo Mack. Algunas personas tenían cicatrices en su cuerpo que no podían explicar, como el caso de una persona tetrapléjica. No podría habérselo hecho a sí mismo. No podía moverse. También había áreas donde se informó que se había visto y aterrizado ovnis. Allí la hierba no crecía o decrecía con patrones muy extraños. El Dr. Mack concluyó que los individuos no lo estaban inventando y no tenían una enfermedad mental existente o previa del incidente. Él mismo podía afirmarlo ya que era su campo de estudio. Escuchando a sus pacientes cuidadosamente, afirmó que podía determinar que sus historias no eran explicables por otros fenómenos, como es el caso de la enfermedad mental, la parálisis del sueño, la crisis o los sueños. El problema con eso es que los métodos de conocimiento entonces eran muy diferentes. Necesitas comparar un fenómeno. Tienes que usar más o menos los mismos métodos de investigación y nuestros métodos ahora, así como por supuesto nuestras capacidades perceptivas son muy diferentes. Por ejemplo, solo toma el asunto del estudio clínico. Las personas que informaron esas experiencias no estaban siendo estudiados clínicamente. Ahora tenemos una tradición de cuando alguien tuvo una experiencia inusual o algo que no encaja o quieres investigar, hablas con esa persona con gran detalle, obtienes otros testigos que han visto, por lo que tenemos una especie de cuerpo de investigación que la tradición ahora puede documentar lo que está sucediendo. Su defensa de los secuestros condujo a una batalla legal con Harvard. Mack, que fundó el Departamento de Psiquiatría del Hospital de Cambridge en la década de los 60, defendía la hipnosis como modo de extraer las historias de contactos con habitantes de otros planetas. La idea hizo surgir algunas voces opuestas que alegaban que los recuerdos recuperados no son fiables. El psiquiatra criticaba la construcción de la ciencia del mundo occidental, ya que, en su opinión, no tenían en cuenta otras dimensiones que no pueden ser medidas o probadas siguiendo las prácticas habituales. En 1994, la Universidad de Harvard, en la que era profesor de psiquiatría desde 1972, decidió investigar el trabajo de este experto, pero a John no parecía importarle las consecuencias de su investigación y de sus descubrimientos. Mack murió a la edad de 74 años cuando fue atropellado por un conductor ebrio mientras cruzaba la calle en Londres en 2004. Esto llevó a algunos a creer que fue asesinado porque se estaba acercando demasiado a la verdad. Polémico o no, John Mack permitió un acercamiento de la ciencia al fenómeno de las abducciones. Número 2. El huevo de piedra del lago Winnipesaukee. En 1872, cavando un hoyo cerca de las orillas del lago Winnipesaukee, en New Hampshire, unos obreros descubrieron un extraño objeto de piedra con forma de huevo. El misterioso huevo de piedra
Mide aproximadamente 10 centímetros de alto y 6 de ancho. Pesa unos 500 gramos. Dura como el granito, la piedra es de un tipo de cuarcita, derivada de la arenisca, con orificios limpios atravesando de arriba a abajo, con diferente tamaño cada uno. El tipo de roca no resulta muy familiar en la región. Se creyó que la piedra pertenecía a los nativos americanos, pero por la suavidad con la que fueron hechos estos grabados, es difícil creer que el trabajo pudo ser hecho sin ayuda de herramientas de metal. Si es así, ¿cómo lo hicieron? Símbolos tallados que parecen representar un rostro humano en el frente y otros más abstractos. Las interpretaciones iniciales sobre qué era este huevo empezaron con la respuesta más simple, que se trataba de una reliquia india adornada con el tallado de flechas invertidas, una luna, puntos y una espiral. En el reverso y a los lados, lo que parece ser una tienda de campaña y una mazorca de maíz. Se desconoce tanto la edad como el origen de la piedra y, por supuesto, su finalidad. Sin embargo, en noviembre de 1872, la revista The American Naturalist indicó en sus páginas que la piedra conmemora un tratado entre dos tribus. En 1931, la Sociedad Histórica de New Hampshire sugería que podría tratarse de una piedra de rayo o thunderstone. Estos son objetos de piedra que se cree que han caído del cielo durante una tormenta. Hay historias acerca de piedras de rayo en las culturas de todo el mundo y a menudo guardan una relación con los dioses, aunque cada uno tiene el privilegio de formar sus propias teorías. La única conclusión a la que se ha llegado desde su descubrimiento es que se trata de un objeto realizado con algún tipo de tecnología bastante adelantada para su época, pero no se sabe a ciencia cierta con qué propósito fue construida ni por quién. Número 3. La cueva de Veracruz. Desde hace un tiempo, andan circulando en internet las investigaciones de unos petroglifos encontrados en unas cuevas cercana a la ciudad de Huatusco, en Veracruz. El hallazgo ha causado revuelo ya que muchos dicen que es la prueba de que seres extraterrestres visitan la Tierra desde hace miles de años. Según los pobladores, fue entonces cuando se registró el primer contacto extraterrestre y las civilizaciones humanas que habitaban la zona. José Aguayo, un experto buscador de tesoros, dijo que descubrieron los grabados por accidente y que según algunos testimonios, en 1983, supuestos equipos de la NASA se habrían llevado una nave que habría caído allí junto a unos cuerpos. Uno de los grabados muestra lo que parece ser un extraterrestre con la clásica apariencia de gris, con cabeza grande y ojos alargados, y un gobernante de la cultura maya o azteca intercambiando lo que sería una planta de maíz. Y pues en esta ocasión respondiéndole a través de esta transmisión en vivo a toda esa gente que de alguna manera en distintas redes sociales me han preguntado qué ha pasado con esas piedras a las que les llamamos las piedras de primer encuentro. Para quien no está enterado, el grupo de Hack Detector y Master Detector, grupos de investigación, búsqueda, exploración y detección de metales, quiero mostrarles partes de esas piezas que hasta el día de hoy han sido resguardadas por parte del grupo de Hack Detector y que el día de hoy se las presento a ustedes completamente en vivo. Han llamado mucho la atención y que además ya participaron en programas de Discovery Channel, planilla, no sé cómo llamarlo, yo no soy experto en este tema, pero ustedes pueden ver que parecieran pedazos de piedra, ¿sí? Y sobre esa están hechas estas figuras que parecieran estar a relieve o al vacío, no sé cómo llamarlo, pero los expertos les ha llamado la atención los terminados ya que están como a un relieve. El gobierno mexicano se ha mostrado escéptico acerca de estos descubrimientos. Sin embargo, varios investigadores independientes y medios de comunicación organizaron expediciones al lugar. Inclusive el canal Discovery Channel habría ido a la cueva tras la pista de estos grabados. No es la primera vez que se dan a conocer representaciones de presuntos alienígenas en México. Anteriormente, medios de ese país habían publicado el hallazgo de una escultura de un ser que no parece humano. Directivos del museo local de la ciudad de Ciutetelco dieron a conocer el hallazgo de una obra tallada por la cultura maya que habitó esa zona.
La escultura en sí muestra un ser diminuto y delgado, de ojos grandes y negros, que pareciera envolver una cabeza de un antiguo maya. Por las características mencionadas, se piensa que el supuesto alien sería del tipo gris, nuevamente. ¿Por qué los mayas esculpieron a este tipo de seres? ¿Será que convivieron con ellos? ¿O solo es obra de la imaginación de un artista precolombino? ¿Tú qué piensas? Número 4. ¿La luna es artificial? Existen muchas teorías que han intentado explicar el origen de nuestro satélite, desde investigaciones científicas que afirman que se originó como resultado del choque de un protoplaneta denominado Theia con la Tierra, hasta propuestas un poco más extrañas, como la que asegura que la Luna es hueca. Esta teoría comenzó a dar vueltas a mediados del siglo pasado cuando la tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencional el módulo lunar sobre la superficie de ella. El 14 de noviembre de 1969, los sismógrafos colocados en el satélite registraron un sonido similar al de una campana que estuvo resonando durante 8 minutos. Un año más tarde, el Apolo 13 tuvo que cancelar su misión por problemas técnicos y arrojó sobre la Luna el cohete desechable Saturno. Este impacto sonó de forma similar al módulo lunar descartado en 1969. Aunque en esta oportunidad los sismógrafos detectaron que el astro retumbó durante más de 3 horas. Estos hechos inusuales llevaron a algunos científicos a especular que el satélite podría ser hueco, porque no podían explicar de otra manera que el sonido vibrara durante tanto tiempo después de un pequeño impacto. Ken Johnson, supervisor de las misiones Apolo de la NASA, afirmó que la Luna no solo sonó como una campana, sino que daba la sensación de tener gigantescos amortiguadores hidráulicos en el interior del astro. Johnson fue despedido de la NASA tras declarar la existencia de fotografías del lado oscuro de la Luna en donde se pueden ver ruinas, y la institución lo ha ocultado. Pero bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad. A principios de 1970, los científicos Alexander Sherbakov y Mikhail Bazin, de la ex Unión Soviética, sorprendieron con una insólita teoría al publicar un artículo titulado ¿Es la Luna una creación de seres inteligentes? En el ensayo, los investigadores expusieron una sorprendente hipótesis. Según afirmaron los investigadores rusos, la Luna sería un satélite artificial puesto en órbita alrededor de la Tierra por seres inteligentes, provenientes de una civilización altamente desarrollada, y que quizás se trataría de una especie de nave espacial gigante, muy antigua, cuyo interior fue llenado de combustible para los motores, herramientas para las reparaciones, instrumentos para la navegación, equipos de observación y todo tipo de maquinaria inimaginable, es decir, una base en el sistema solar. En cuanto a las peculiaridades químicas de las rocas lunares, los científicos rusos indicaron que sus pares norteamericanos encontraron cromo, titanio y circonio. Si hubiera que pensar en un material para proteger un gigantesco satélite artificial de los efectos desfavorables de la temperatura, de las radiaciones cósmicas y del bombardeo de meteoritos, los expertos probablemente habrían recomendado estos materiales por sus propiedades refractarias, mecánicas y anticorrosivas. Nos iremos creyendo que la Luna tuvo que ser artificial. La Luna tuvo que ser diseñada. No solo fue diseñada, sino quien quiera que la haya diseñado lo hizo con la suficiente consideración como para dejar todo tipo de mensajes matemáticos en la Luna y en él las relaciones entre la Luna y la Tierra, que en última instancia no podían ser ignoradas. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que realmente sucede en el espacio? Si bien la mayoría de nosotros no ha salido del planeta Tierra o conocido en primera persona las maravillas del espacio y el cosmos, ¿será posible que la Luna sea una base, tal como estos científicos afirmaban? ¿Qué vieron los astronautas allí? Y si así lo fuera, ¿cómo lo comprobamos? Propuestas como las de Axiom Space, Virgin Galactic, Blue Origin y SpaceX, quien ya aseguró a su primer turista en la Luna, quien es un multimillonario japonés, nos hacen tener una visión de cómo será el turismo espacial en los próximos 10 años. Y quizás
Ahí podamos ver con nuestros propios ojos las maravillas del espacio y de nuestro sistema solar. ¿Qué nos espera por conocer? Número 5. Jim Spark y un mensaje E.T. para la humanidad. Ya hemos visto en varias oportunidades que las experiencias de abducciones serían más comunes de lo que uno supondría. Para algunas personas son por demás aterradoras. Para otros, el temor inicial da lugar a una sensación de tranquilidad. Sea como sea, todas estas experiencias tienen nexos en común. Uno de ellos es el no recordar a nivel consciente lo ocurrido, teniendo que recurrir a terapias de regresión hipnótica para regresar los fragmentos de las memorias perdidas de lo que vivieron. Sin embargo, algunas historias sobresalen del resto por la particularidad del relato del testigo. Tal es el caso de Jim Sparks, un hombre de Houston que en el año de 1988 comenzó a ser abducido, al principio en contra de su voluntad, pero luego se convirtió en colaborador de estos seres. Como abducido, con un recuerdo consciente del 95% de sus experiencias, Jim Sparks contó cómo, a lo largo de los años, pasó de resistir a cooperar con los seres extraterrestres que lo secuestraron. Sus interacciones fueron con dos tipos diferentes de extraterrestres. Primero, los grises. Según él, son como abejas obreras, mitad robóticos, y los otros son unos seres biológicos más altos, de 1,50 metros, con cabezas y ojos grandes y cuellos delgados. Estos se comunicaban a través de la telepatía. Los seres más altos pueden pensar de 10 a 100 veces más rápido que los humanos, así como tener cientos de pensamientos en su mente al mismo tiempo, afirmó. Entre sus habilidades avanzadas se encontraría la manipulación de la materia, lo que les permite atravesar paredes, por ejemplo, y dejarse ver solo cuando ellos lo desean. Estos seres tienen acceso sin restricciones a nuestras mentes, es decir, no tenemos pensamientos privados, lo que es extremadamente intimidante. Sin embargo, con el tiempo, aprendió finalmente a adaptarse a estar cerca de ellos y sus miedos e incomodidades disminuyeron. I could see a little corridor where they always came in, and I said, well, should I walk over there? I don't know what I should do, or should I stay here? I said, well, the hell with it. I'm going to walk over there. I'm free. So I walked over to that corridor, and then I looked inside, and it was a wall to the right, and to the left, it was another hallway, narrow, not very high, because these guys, oh, by the way, there's two types. There's the worker beings, which are the ones that are typically abductees, presumed to be aliens, and what I've learned over the years is that those are programmable, literally task performers. They're half robotic, they're half biological. Those are the ones with the giant eyes. Then there's what I call the true aliens, which are the grays, which are about 1.5 feet taller. Their craniums and heads are a little bit bigger than ours, but not giant like the little worker ones. Their eyes are bigger than ours, but not the giant teardrop ones. And they do have facial features, meaning that their face looks leather-like. And then you can see different wrinkles to distinguish different ones. But they do have the two holes for a nose and a thin mouth. But they're biological ones, and the other ones are the worker beings. Sparks también reveló que tienen la capacidad de viajar en el tiempo. Él mismo tuvo su propia experiencia cuando lo trajeron de regreso después de un secuestro y lo devolvieron 1 hora antes. En los primeros años de sus secuestros, Sparks informó que fue amenazado por agentes del gobierno, diciéndole que guardara silencio sobre sus experiencias. En cuanto a los extraterrestres, estos tienen sus propias preocupaciones en la Tierra. Acorde a lo que contó Jim, miles de híbridos fueron sembrados en el planeta. Su programa híbrido, explicó, tuvo éxito en la creación de seres humanos que son más inteligentes, sensibles al medio ambiente y telepáticos, y que potencialmente podrían repoblar el planeta si algo nos sucediera. Seres de otros planetas, espíritus o fantasmas, humanos del futuro, demonios o ángeles, viéndolo del punto de vista que lo veas, no cabe duda de que hay seres inteligentes que no sabemos qué son. ¿Te has puesto a pensar en que todos los abducidos narran más o menos lo mismo? La posibilidad de que se trate de histeria colectiva cada vez es más lejana. Número 6. Las luces de Burton Hills.
Una serie de avistamientos de orbes se dio durante 1923. Estas luces espeluznantes se encontraban flotando sobre las colinas cerca de Burton Dasset, Warwickshire, en Inglaterra. Al principio los pobladores creían que se trataban de los fantasmas de los soldados caídos de la Primera Guerra Mundial. Lo que no sabían era que se trataban de ovnis. Los avistamientos luego fueron atribuidos a un fenómeno natural conocido como gas de pantano o Wild O' the Wisps por un periódico local. El fenómeno de Wild O' the Wisp son luces fantasmas vistas por los viajeros por la noche, especialmente sobre ciénagas o pantanos. El fenómeno se conoce en el folclore inglés y gran parte del folclore europeo por una variedad de nombres, como fuego fatuo, y se dice que engaña a los viajeros al parecerse a una lámpara o linterna parpadeante. En la literatura, estos fuegos aparecen en cuentos populares y leyendas tradicionales de numerosos países y culturas, incluso en Latinoamérica, principalmente en la profundidad del bosque o la espesa selva. Sin embargo, un investigador de ovnis, Richard Rockby, ha escrito un libro, The Lights Upon the Hills, donde afirma que los relatos de los testigos muestran que en realidad se trataban de objetos voladores no identificados. Según contó, después de la Primera Guerra Mundial, las familias desesperadas querían creer que este fenómeno era la oportunidad de comunicarse nuevamente con sus hijos perdidos. Por lo tanto, era natural en este momento asignar cualquier fenómeno extraño a fantasmas y espíritus. Pero si observamos estos eventos a través de los ojos de la actualidad, está muy claro que lo que estaban presenciando era un avistamiento masivo. Estos fantasmas fueron descritos como luces brillantes multicolores, con el poder de iluminar edificios y volar a gran altura antes de desaparecer a velocidades fantásticas. Y gracias a la geografía del lugar, llanuras y colinas, era posible observar las luces con claridad. De hecho, se dice que este fenómeno duró desde diciembre de 1922 a febrero de 1923. La zona de Warwickshire es conocida por sus fenómenos paranormales, desde lugares embrujados, donde supuestamente aparecen soldados o damas de blanco, luces misteriosas en los campos e inclusive la aparición de varios crop circles. ¿Ovnis? ¿Espíritus? ¿Pasadizos de energía? ¿O simplemente fenómenos atmosféricos? De lo que sí podemos estar seguros es que, sea cual sea el nombre que tome, seguirá siendo una representación de nuestros anhelos. Y dime, ¿qué es lo que quieres creer? Número 7. Señales extrañas desde el centro de la galaxia. Una nueva y misteriosa señal se ha detectado en el corazón de la Vía Láctea. Se trata de una nueva y poderosa fuente de ondas de radio y se encuentra muy cerca del centro de la Vía Láctea. Los científicos, sin embargo, no han conseguido aún averiguar de qué podría tratarse. Ningún objeto conocido se ajusta a sus extrañas propiedades, y en un artículo escrito en The Astrophysical Journal, los autores del misterioso hallazgo admiten que nunca habían visto nada igual. En la Universidad Australiana de Sydney, un equipo de más de 20 investigadores descubrió la misteriosa fuente de señales de radio utilizando el radiotelescopio ASCAP, un conjunto de 36 antenas, cada una de 12 metros de diámetro, que funcionan como una sola y que constituyen uno de los radiotelescopios más sensibles del mundo. Según explican los investigadores, el objeto se comporta de una forma que no resulta predecible. Emite ondas de radio durante varias semanas y luego se detiene de repente, desapareciendo por completo. Además, la señal emitida está muy polarizada, es decir, la orientación de oscilación de la onda electromagnética está desviada. El objeto, sea lo que sea, no había sido detectado durante la ronda de observaciones que el propio radiotelescopio ASCAP llevó a cabo entre abril de 2019 y agosto de 2020. Y ello a pesar de que su señal aparecía en los datos hasta en 13 ocasiones diferentes. Antes de esa fecha, nada
Ningún otro telescopio había descubierto la presencia del misterioso emisor no solo en el rango de las ondas de radio, sino tampoco en la de los rayos X o en el infrarrojo cercano, y ni siquiera en los archivos de datos de ningún otro instrumento que hubiera dedicado tiempo a observar esa región. Primero creyeron que se trataría de un pulsar, pero estos emiten señales constantes, como si fuera un faro. Tampoco tiene las características de otra estrella. Del mismo modo, los investigadores también descartaron los estallidos de rayos gamma y las supernovas como posibles fuentes de la extraña señal. ¿De qué podría tratarse entonces? Curiosamente, el objeto comparte algunas características con un tipo de misteriosas señales detectadas cerca del centro galáctico y que se conocen como transitorios de radio del centro galáctico, GCRT. 3 de ellas fueron identificadas en la década de 2000 y existen varias más que están esperando ser confirmadas. Número 8. El OVNI de Berwyn. El 23 de enero de 1974, un gran número de personas reportaron haber escuchado una inmensa explosión, acompañada de fuertes temblores y una gran luz en el cielo. Esta intensa luz se pudo ver encima de las montañas de Berwyn, situada en el país de Gales. La gente estaba en sus casas cuando se oyó el estruendo y todo se movió. Se pudo medir como un sismo de 3,5 en la escala de Richter. Estremeció a los habitantes. Al salir la gente asustada, pudieron observar la brillante luz en las montañas. De hecho, muchos pensaron que se había estrellado un avión comercial. Debido al pánico generalizado de tanta gente, se enviaron varias patrullas y servicios de emergencia a la zona. Se hizo una intensa búsqueda en toda el área, pero los informes dijeron que no habían encontrado absolutamente nada. Esto llevó a suposiciones entre los residentes. Ellos sabían lo que habían sentido y no podían dejar de pensar que estaban intentando encubrir algo. En más de 4 décadas, las dudas sobre lo que pasó continúan vigentes. Muchas personas creen que en las montañas Berwyn pasó algo más extraño que un simple terremoto. Desde los años 70, las versiones han sido variadas, desde la teoría del ovni caído hasta un meteorito. En el año 2008, un periódico inglés obtuvo documentos oficiales de la policía local. Se pudo comprobar que recibieron miles de llamadas de testigos que habían visto este extraño suceso. Otros directamente decían que podía ser una nave no identificada. Algunas de las llamadas describen de forma más precisa la luz que estaban viendo. No solo se mezclaban los colores, sino que formaban un círculo perfecto. Un dato llamativo fue que el ejército, aparte de la policía, prohibió el paso a todo el mundo a la montaña. Algunos informes han dicho posteriormente que esa noche hubo maniobras militares en zonas relativamente cercanas. Para las autoridades, solo se trató de un terremoto seguido de una lluvia de meteoritos. Para los habitantes del pueblo, fue algo más. Número 9. El Consejo de los 9. Esto sin duda es interesante, así que presta atención. Según la leyenda, el Consejo de los 9 eran dioses egipcios, muy evolucionados, y cada uno representaba las 9 razas que determinarían el destino de la humanidad. Estos representantes permanecieron en la tierra durante el periodo de mayor apogeo en Egipto. Junto con estos dioses se alojó también al dios Atum, quien gobernaba la tierra. Estos dioses esclavizaron a los humanos para poder lograr sus propósitos, es decir, moldeaban nuestro destino para poder llevar a cabo sus exigencias. Pero esta forma de esclavitud era muy particular, controlaban a las personas con la mente. Según se cree, este consejo continúa controlando el destino de la humanidad. Así lo afirma Adrija Puharich, un ex miembro de la CIA y de los principales defensores de esta teoría, ya que él dijo haber participado en el proyecto MK Ultra, uno de los más oscuros proyectos secretos de la agencia.
Además, fue contratado para llevar a cabo una serie de pruebas como la alteración de la conciencia, los viajes astrales y la posibilidad de la comunicación interdimensional utilizando la mente humana. En diciembre de 1952, Puharich invitó al Dr. D.G. Bynot a participar en una sesión de canalización como medium. En ese instante, Bynot entró en trance e hizo contacto con un grupo de seres extraterrestres que se autodenominaron los 9. Estos seres afirmaron ser los guías de la humanidad desde hace miles de años, ya que ellos son nuestros creadores. Puharich estaba muy interesado en obtener conocimientos a través de este medio y quedó muy asombrado al saber que estaban hablando con el mismísimo dios Atum. Empiezan a contarnos quiénes eran, la historia. Ellos están interesados en ayudarnos a seguir evolucionando. Está bien, así es como comenzó todo eso, por lo que nos emocionamos porque parecía una información de muy alta calidad. Colegas de Puharich, como el Dr. James Hortak, afirmaron que todo el estudio ocurrió con total seriedad y en un ámbito completamente científico, lo que le permitió llevar su investigación por mucho tiempo dentro de la CIA. Los misteriosos 9 le confiaron al investigador desde la existencia de híbridos hasta la veracidad de la presencia de los Nefilim en la antigüedad. Además, que la humanidad está en compañía constante de diversos seres extraterrestres, algunos benevolentes y otros no tanto. Estaremos creando un video exclusivo la próxima semana solo para nuestros miembros, así que no olvides darle unirte al canal para que te conviertas en un investigador GS y no te pierdas este video ni los otros anteriores que ya hemos compartido. Te esperamos. Y bueno, para no alargar más el video, el número 10 lo estaremos hablando en otra oportunidad. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. No olvides compartir esta información y suscribirte para que no te pierdas nada de nuestro nuevo contenido. Y si eres miembro y tienes acceso a los videos privados, ya sabes, la verdad está cada vez más cerca.